bienvenida al podcast de Lanzadera y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que te ha costado un esfuerzo y te lo agradezco muchísimo que puedas venir. Gracias a vosotros. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Nada, queríamos conocer un poco más, conocerte mejor, conocer tu trayectoria y sobre todo que nos des buenos aprendizajes para los que también están ahora emprendiendo o han emprendido y pueden utilizarlos también. Muy bien. Marta, tienes 25 años de experiencia profesional en Lego como directora de innovación. Has estado en diferentes países desarrollando tu tarea. Has estado en Dinamarca haciendo innovación, siempre enfocada en la innovación, ¿no? También en Barcelona, con diseños de productos nuevos, conociendo un poco cómo se podía ampliar la cartera de Lego. Y finalmente, ¿estabas en Múnich trabajando también? Estuve en Múnich, pero los últimos 7 años he estado en Dinamarca otra vez. Ajá, pues he hecho la rueda y he vuelto al punto de partida. Ahora has sido emprendedora, eres muy valiente, has emprendido con la empresa Marsenda. Me parece que todo ese aprendizaje que has tenido durante estos años lo estás ahora aplicando de alguna manera para ayudar a otra gente. Exacto. Y bueno, queremos que nos expliques un poco, es la innovación el foco de tu vida profesional, ¿no? Sí, es lo que he estado haciendo durante mi vida profesional, que la he tenido principalmente en Lego, porque han sido mis 25 años de aprendizaje y de poder aprender muchísimo, con toda la gente alucinante con la que he estado colaborando, hasta el año pasado que lo dejé, y entonces he montado con Martin Marsenda Innovation, o sea que yo también ahora soy emprendedora. Y el foco de todo ha sido la innovación, desde el principio como diseñadora, pero realmente la mayor parte de toda mi carrera ha sido llevar equipos de innovación y de diseño. En Lego la innovación es una parte importante, ¿no? Imagino, se le da importancia. Sí. ¿Y cómo se desarrollaba eso? Es decir, ¿ponías en marcha proyectos de investigación para conocer por dónde innovar? ¿Cómo se coge ese proyecto y por dónde se empieza? Depende un poco de la época en la que se han realizado los proyectos. Y digo esto porque después de 25 años ha habido también varias crisis y ha habido momentos muy críticos que obviamente la innovación igual se hace de forma diferente o hay necesidades diferentes a lo largo de los años. Normalmente se intentan buscar necesidades o casos o problemas, vamos a llamarlos así, retos, de los que ahí empiezas a hacer una investigación de todo lo que hay alrededor que te puede aportar información para poder sacar nuevas experiencias de juego. A veces pueden ser que es muy, como le pasa a muchas empresas, que se quiere penetrar un mercado, por ejemplo, ir a China, ¿no? Cuando se empezó. En otros casos puede ser más lo que llamamos el target group. Vender a otro tipo de vender a otro tipo de cliente. En algún caso también ha sido más de nuestro equipo, de tener ideas que no se pedía por nadie, donde teníamos que hacer todo el desarrollo y el business case para que todo estuviera en su sitio y que la empresa lo pudiera ver como una oportunidad de negocio. Entonces ha habido de todo. Con tantos años ha habido muchísimas ideas, muchísimos conceptos que nunca han llegado a nada, y luego hay muchos que han salido con más o con menos eficiencia en el mercado, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Para aumentar esa eficiencia, para que el resultado sea lo más positivo posible, ¿cuál es la clave? ¿Hay una clave para decir, he acertado con esto porque he hecho esto o no lo he acertado porque me ha faltado esto? Es muy difícil generalizar, porque cada proyecto, cada mercado, cada momento es diferente. Pero yo creo que lo interesante y lo importante es enfocarse en cómo hacer un check en todos los parámetros que son importantes para ver la viabilidad. Ahora no sé cómo se llama. Feasibility. La visibilidad. Feasibility, viability and desirability, que se llama en inglés. O sea, feasibility sería como poderlo desarrollar. Sí, de una manera la feasibility es cuando tienes las tecnologías, tienes lo que hace falta para poder hacerlo. Sacarlo. El desirability es que tienes a los consumidores, a los usuarios, a los clientes, dependiendo de quiénes son ellos en tu empresa o en tu organización. Eso también me gusta explicarlo un poco, ahora lo explicaré mejor.
tienen que tener la necesidad de lo que tú estás pensando darles. No es porque se te ha ocurrido a ti, porque te parece interesante, si no existe esa necesidad. Exacto. ¿No? Hay veces que se te ocurre algo y encuentras la necesidad. Ah, también. Sí, pero no siempre pasa. Y entonces, si no pasa, es donde ahí se corta la cadena. Pero no es suficiente con eso. Obviamente tiene que ser un buen negocio. Claro. Tanto al principio, cuando se lanza, pero también a largo plazo, para que sea sostenible y se pueda escalar. Otra parte que es importante, que ya sé que ahora se dice mucho y para cada empresa puede tener sus mecanismos, pero para mí es importante hacer mucho hincapié que a día de hoy no es suficiente con eso. Hay que tener también muy presente qué es lo que tu oferta va a reportar a la sociedad, cómo lo haces de una forma positiva y al planeta. Sí, porque en el caso de Lego, que es el que nos estamos refiriendo, es una empresa muy comprometida, bastante comprometida. Sí. Invierte bastante dinero, recursos, esfuerzos para ser sostenible y para integrar a diferentes estratos sociales, igualdad de género, etcétera. Sí. Tiene esa sensibilidad. Eso también tiene que estar relacionado con vuestra dirección en la innovación. No podéis ir... Exacto. Eso tiene mucho que ver. Y luego hay muchas capas. Es cómo tratas a los empleados, qué beneficios les das, qué calidad de vida pueden tener con el trabajo. Eso es también pensar en las personas desde el punto de vista interno de la empresa. Entonces, yo creo que lo importante es, obviamente hay que tener un beneficio económico positivo, porque si no, no puedes seguir, a no ser que tengas un árbol que te dé dinero, que no lo tiene nadie. Pero pensando en todo el ecosistema de cómo hacerlo de una buena forma. Y sobre todo viendo prácticas que hace muchos años dejaban mucho que desear, de cómo se trataba a los empleados, no se pensaba en la comunidad de alrededor, y además se puede hacer mucho con colaboraciones. No es que igual lo tengas que hacer tú todo, y sé que para un emprendedor no puedes hacer todas las actividades periféricas cuando estás empezando, porque tienes que sacar primero el pan para comer y poder sacar tu MVP y todo lo que necesitas. Pero yo creo que pensarlo desde el principio es lo importante, porque lo más difícil va a ser a las empresas que llevan mucho tiempo y que no lo están haciendo de verdad, que no están haciendo mucho greenwashing. Ya, que un poco lava de cara, pongo el Eso sí que va a ser más difícil. Porque entonces tienes que convencer incluso a tus clientes o a los posibles clientes de lo que estás haciendo es de verdad y no lo estás haciendo como de mentirejillas. Son muchas cosas, buscar materiales que sean sostenibles, como tú dices también, tratar a la plantilla de una manera determinada, con unas ventajas. Eso para vosotros, más que una limitación, es un reto. Cuando estabais innovando y queríais lanzar cosas nuevas en la empresa, supongo que sería como un aliciente más, ¿no? Poder hacer cosas que fueran... Sí, y luego... Una cosa es la innovación, lo que dices, ¿no? Del proyecto, del proceso, de lo que es el producto, el servicio que tú estás desarrollando para ofrecerlo. Y luego son todas las prácticas. Es que, por ejemplo, también incluso cómo tienes las relaciones con tus suministradores o con toda la cadena. Es que no es solo interno. Es que si tienes... a un colaborador que está utilizando niños para la producción de no se puede, ahí también hay que cortar las cadenas, porque no podemos seguir alimentando. Es cómplice de alguna manera. Exacto. De eso. O de cómo en según qué campos pues, se organizan para el ajuste de precio. O sea, que eso conlleva tener una transparencia y una buena diligencia en todo lo que haces. Un propósito. Exacto. Y llevarlo a cabo. No solo decirlo. No solo contarlo. Sí. Y otra cosa que te quería preguntar es, ¿tú crees que la innovación está a la mano de cualquiera? Sí. ¿Sí? ¿En cualquier escala, en cualquier empresa, tamaño que sea? Todas las personas podemos innovar. La parte de la innovación es cómo piensas de una forma creativa una solución a un problema que puede ser más o menos complejo. También es verdad que en muchos casos, según el tipo de problema, necesitas unas herramientas, necesitas unos perfiles de personas que estén preparados para atacar ese problema o para sacar unas soluciones que sean nuevas
y que no solo sean nuevas, sino que el usuario, el consumidor, el cliente quiera pagar por ellas. Porque no es suficiente que tú tengas una solución súper inteligente, que tengas cuál es tu target group, pero realmente no lo quieran comprar. O no para saber eso? Bueno, pues para saber lo que quieren. ¿Vosotros habéis llevado a cabo algún tipo de metodología para saber eso? Para eso hay muchísimas metodologías. Entonces, depende del momento de innovación, del proceso de innovación, utilizas unas u otras también. Entonces, yo lo que siempre digo es que cuanto más y mejor conozcas a tu usuario, a tu consumidor, a tu cliente, mejores servicios les vas a poder dar. ¿Y cómo haces para conocerlo? Entonces, ejemplos de ello, ¿no? Puede ser de una forma cualitativa o puede ser de una forma cuantitativa. Si es cuantitativa, obviamente ahora hay muchas herramientas para tener muchos datos de muchas personas en poco tiempo. Y sí que la tecnología está ayudando muchísimo. Hay que tener en cuenta que luego hay que interpretar los datos. Claro, descifrarlos. Que tener datos en un servidor no vale de nada. Luego la otra parte, y es donde yo he hecho la mayor parte de mi trabajo, es en la parte cualitativa. Y es donde la idea es empatizar cuanto más puedas con las personas. Y eso significa... ¿Con tu cliente? Sí. ¿Con quien te compra? Es que puede ser... no solo es una persona. Ya te explicaré un caso. Te digo siempre usuario, cliente, consumidor, porque depende de lo que hagas, puede ser el que lo usa al final, puede ser el que lo consume, el que lo compra, pero a veces el que lo compra no es el que lo usa. Ya, claro, es verdad. En el caso de los juguetes En el caso de los juguetes pasa mucho, porque en muchas ocasiones son los adultos, claro, los que tienen el dinero y los que lo compran. Pero aquí una cosa que también quería especificar, volviendo a lo que me habías dicho antes, era que si todo el mundo puede innovar. Y es que sí. Y un ejemplo que tengo es, por ejemplo, tenemos una empresa. El Departamento de Recursos Humanos puede innovar muchísimo. ¿Quiénes son sus clientes, sus usuarios? Los empleados de la empresa, los posibles futuros empleados y lo más seguro que tengan una red de colaboradores que les ayuden a reclutar, a hacer selección, a ir a universidades a dar a conocer su empresa. Pero entonces ellos tienen unos usuarios, que no es el usuario final. Ya, y también pueden innovar. Exacto. Entonces el Departamento de Recursos Humanos puede innovar para ver cómo puede hacer las cosas de una forma mejor y dar un mejor servicio a sus clientes, que son los empleados. Y para que estén más felices, y no solo durante el proceso de cuando se recluta, sino cuando se llega, pero también cuando llevas muchos años en la empresa. ¿Cómo mantienes a los empleados y al talento? ¿Cómo los retienes? Retenerlo. Por eso siempre que me la gusta innovación decir, puede impregnar muchas áreas. Exacto. O todas. Y no es solo cuando tengo que me he inventado una bebida nueva. Ya, es verdad. Yo estaba pensando en la innovación en el producto o en el servicio, pero es que la innovación, como has explicado, pues sí, puede abarcar mucho más. Sí. Y esa investigación cualitativa a la que tú te has dedicado más, ¿cómo la desarrollabas? Pues en este caso es ir muy tú a tú con los usuarios. Y la idea es empatizar y la idea es intentar ponerte en sus zapatos para saber o intentar entender lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, qué valores tienen, qué es lo que harían. Pero ¿y eso como entrevistando? Entonces, hay muchas técnicas y no solo una es válida, porque en muchas ocasiones tienes que cruzar también observaciones, con datos, con cosas que vas escuchando, pero es mucho de escuchar, de observar y de entender. Y por eso, cuando se hace investigación cualitativa, no te vale preguntar ¿te gusta esto sí o no? Porque limitas mucho la respuesta. Lo primero lo limitas. Lo importante ahí es entender el porqué de la respuesta. De hecho, cuando haces sesiones de ese tipo, intentas no tener preguntas de sí o no. Tienen que ser abiertas para que haya explicación. Entonces,
y puedas entender. Y siempre se dice que tienes que ir detrás y preguntar el por qué 5 veces, porque con el primero tampoco es suficiente. Y luego hay que tener mucho en cuenta que lo que usuarios, clientes, podemos decir, me incluyo yo también, en una situación así... No siempre es sincero. No siempre es sincera. Y a veces no es porque te quieran mentir, pero es igual lo que tiene en la cabeza, pero luego hay que observar porque muchas veces hacemos cosas muy diferentes a lo que decimos. Bueno, pero es que entonces para eso tienes que meterte en su casa, yo qué sé, ¿no? No, y por eso yo estaba en casa de muchas familias, en Estados Unidos, en España, en Alemania. Mis compañeros, mientras tanto, estaban en Japón, en Dinamarca. Para ver el uso de... Para ver ya no solo el uso de los juguetes o de un producto en concreto o un servicio como lo utilizan, sino para entender el trasfondo del por qué pueden tener unas necesidades concretas, que es lo que se llama, en muchas ocasiones las necesidades pueden ser obvias y en otras son latentes porque ellos ni lo saben que las tienen. Ya es cuando, como emprendedor, lo más seguro es que puedas tener una idea de negocio, de un producto o un servicio que los usuarios de hoy en día ni se lo imaginen y que puedas lanzarlo y entonces se den cuenta, ostras, esto me va a hacer la vida mejor, me va a facilitar, es conveniente. Para decir un par de ejemplos más de la investigación cualitativa, hemos ido con muchísimas familias también en momentos de compra para entender cómo funciona. Desde el momento que una persona hace su lista cuando es su cumpleaños, el porqué de esas cosas, de dónde, es decir, el ejemplo de lo que yo he trabajado, de dónde sacan el dinero para poder comprar eso, a quién se lo piden. Y ahí podrás ver que según quién sea le pedirán cosas diferentes a veces. ¿En qué canales de distribución los puede encontrar? ¿Cuáles son los cercanos? Para una persona, un abuelo, que le diga un nieto que quiere un abono, una suscripción a un juego de ordenador online. Es un problema para... A veces sí, entonces les tienes que ayudar. Claro. O si es en una tienda física, qué tipo de tienda es para ver qué ayuda van a tener. De asesoramiento. Exacto. O incluso qué tipo de assortment tienen. Tienen todo el surtido, la variedad. El surtido de todos los productos que tienes, o porque es una tienda muy pequeñita, solo tienen un hueco para 2. Yeah. Y si tú quieres llevar 10, es que no hay más. Entonces, por eso digo que una cosa es lo de los usuarios y luego es todo lo de alrededor. Y en el caso de cualquier empresa, no solo es el usuario final, a no ser que seas tú directamente con el usuario. Pero si tienes intermediarios, hay que entenderlos. Si tienes un producto que se lo pasas a otra empresa para que lo va a transformar antes de sacarlo al mercado, tienes que entenderles también cómo lo van a utilizar para poder ofrecérselo facilitarlo. Si hay cadena de distribución, ¿quiénes son los vendedores? ¿Hay personas? ¿No hay personas? ¿Cómo funciona? ¿Es una máquina? Es bajar a detalle de todo. Por eso... Tampoco quiero que la gente se agobie, de que tienes que saber todo. A ver, bueno, cuanto más se sepa. Pero sobre todo intentar abrir las orejas y los ojos y observar mucho y no dar por supuesto. Porque eso pasa mucho también, cuando estás haciendo investigación es muy fácil sacar conclusiones ya. Y muchas veces tienes que darte tiempo a que una observación la veas más veces y la confirmes. No solo porque la veas una vez, te llame la atención, ya está. Eso ayuda también a intentar validarlo un poquito más. Pero eso es la forma cualitativa. La verdad es que me llama mucho la atención que tú con tu equipo fuerais en las casas de la gente, físicamente. Sí. Y ha habido en proyectos que estábamos día y medio. No dormíamos allí, pero llegábamos a primera hora, sobre todo con niños ¿Y seguíais la actividad de la casa? Sí. A ver, también hacíamos actividades que llevábamos nosotros, pero la idea era intentar llevar un día normal con ellos. Porque cuando los sacas a una sala estéril donde haces test, que también la has hecho toda la vida, está bien, aprendes muchísimo, pero no están en su contexto real donde van a usar ese producto o ese servicio. Y hay cosas que no las puedes hacer igual. Igual cuando se haga en el metaverso, sí. Porque puedes copiar cómo es simular una situación en su casa,
teniendo 2 hermanos pequeños que van a venir a interrumpirte, que te llaman a cenar. Eso cuando estás en una sala donde no hay nada y estás solo enfocado a mirar al producto, al servicio que tú has desarrollado, un poco la relación real. Claro, puedes sacar información, pero no puedes esperar que eso sea todo. Pero ¿y vosotros queríais saber algo en concreto o simplemente estabais abiertos a escuchar lo que allí iba a pasar y a ver lo que allí iba a pasar? ¿O teníais un objetivo? ¿Esa investigación cualitativa buscaba solventar un problema o simplemente era una escucha activa para ver qué sacabais? Normalmente sí que hay un reto, un problema. Pero la idea, en muchas ocasiones, de la investigación cualitativa, puedes hacer hipótesis. Porque luego es interesante ver, cuando aprendes después de la observación, si las hipótesis que tenías se cumplen o no. Y en muchas ocasiones no se cumplen. Igual partes de una premisa equivocada y... Pero que tampoco está mal, porque por lo menos descartas algo. Lo descartas. Claro. Y puedes seguir y mueves hacia adelante. Entonces, sí que sueles partir de un problema, pero cuando vas de una forma tan abierta a encontrarte con el usuario, lo mejor es no ir a una cosa muy concreta. Obviamente, igual lo voy a explicar un poco mejor. Nosotros íbamos a aprender sobre qué juegan, qué es lo que, con qué interactúan, pero no era solo qué es lo que juegan en casa, era cómo juegan cuando están en el parque. Tienen posibilidad de ir al parque, juegan con amigos. Hace muchos años se jugaba mucho en la calle y ahora no. Si ahora ves la agenda, el horario de los niños, no tienen tiempo para jugar. Que es una pena, porque así es como aprenden. Pues sí. No solo estudiando y dando clases. Y de repente te das cuenta que tienen tanta presión que, claro, luego es difícil. Por ejemplo, en el caso de muchos niños, ahora se aburren de nada. Pero es que tampoco les dejamos que se aburran. Y entonces tampoco sacan la parte creativa de decir, bueno, pues me las voy a ingeniar a ver qué es lo que hago. Porque les damos todo. Entonces, seguro, pues según la empresa que se tenga como emprendedor, qué es lo que se esté desarrollando, hay que intentar entender el contexto donde esa persona vive y cómo le vas a poder solucionar y cómo la tecnología, el media y el entretenimiento le influye también. Entonces, si es una empresa de productos de alimentación, pues habrá cosas de la parte de juego que obviamente no les va a interesar. Entonces te enfocas más, pero también te abres mucho a lo que tú no haces, porque eso va a influir al producto, al servicio que tú le quieres ofrecer. ¿Y vosotros sacasteis alguna conclusión? Bueno, no sé si se puede explicar, pero digamos que tuvo un resultado bueno para poder ofrecer algo más o algo diferente que vosotros habíais detectado que estaba fallando. Sí. A ver, hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos y uno que comenté ayer también en un congreso es el caso de Lego Friends. Ahí es donde hicimos un estudio sobre niñas muy interesante, muy exhaustivo. Ahora no se haría igual tan exhaustivo, porque utilizamos bastante tiempo también y recursos. Pero ahí aprendimos realmente cómo podíamos acercarnos a que las niñas quisieran utilizar las piezas de Lego para ser creativas. ¿Había más clientes niños jugando a Lego que niñas? Sí. Entonces, a partir de todo lo que hicimos, sacamos los insights, obviamente con el proceso de... Claro, luego todos esos datos, analizarlos, estudiarlos, contrastarlos. Y eso hay que sacar los insights, que son lo que utilizas tú como punto de partida para poder sacar nuevas ideas. Que según qué casos, si es un emprendedor, puede tener una idea, pero yo recomendaría también que hicieran investigación, y no hace falta que sea de 6 meses. Lo que pasa es que en este caso yo creo que tienen que pensar que van a tener que hacer investigación continua. No solo es 6 al principio, lanzas algo y ya está. Porque en cuanto tú hagas algo, vas a hacer un prototipo, lo vas a... Además, ahora si es digital es más fácil de lanzarlo que no hacer un prototipo físico, de producirlo en una fábrica, de lanzarlo en una tienda. Es más fácil digital, pero bueno, se puede hacer con producto también. Y cómo hacerlo a escala pequeñita para aprender. Y ahí lo importante también es cómo llevas esas situaciones de aprendizaje a extremos. ¿Cómo? Yo siempre digo que
si vas a hacer algo de test y te sale todo bien, no te has esforzado suficientemente. Te tienen que decir que algo no les va, porque si no, suena demasiado bien. Ya. Y también para el propio equipo que está desarrollando. Plantear algún reto, ¿no? Que mejoren algo. Exacto, y para ver... entonces, yo ahí, una de mis recomendaciones es, cuando tengáis un prototipo y vayáis a hacer test con gente, hacer cosas también que casi estáis seguros que os van a decir que no, o que no va a funcionar. Porque así también es tan importante ver en qué área no vais a estar como en el área en el que queréis estar. Y conocer de cara tus puntos débiles, digamos. Claro, y es mejor que te digan la verdad cuando lo estás testeando que no cuando lo has lanzado y has hecho más inversión. Claro, bueno, creo que es un súper consejo, la verdad. A ver, y es difícil, porque además yo entiendo que cuando estás tan inmerso en un proyecto, lo que quieres es que te digan sí a todo y que todo lo que haces es fantástico. Pero eso es para vuestra propia salud de la empresa y de vosotros mismos como innovadores. Porque, a ver, lo más normal es que no todo esté bien, ¿vale? Y no te digan que sí a todo y que todo esté fantástico. La interfaz, cómo lo harían, el precio, todo. Pero eso, llevarlo a los extremos y tener algún ejemplo que incluso les dé cosa, como que digan, no, yo ahí no iría nunca. O, un vértigo, ¿no? Sí, ese riesgo que... Porque de ahí se aprende también. Claro, se saca un aprendizaje seguro. No, la verdad es que muchas veces se asocia a que la innovación está en la mano de los, yo qué sé, los departamentos de marketing, que son los que tienen la llave de la creatividad y tal. Ya. Muchas empresas, si son pequeñas o están creciendo, aún no tienen un departamento así. Y entonces es bueno saber que realmente es que está en la mano de todos. Es que poder... Está en la mano de todos, pero también diría que en muchas ocasiones hay que ser curioso para utilizar metodologías que te ayuden. Porque se puede hacer muchas cosas por intuición. Y la intuición ayuda muchísimo. Yo creo que también la intuición en muchos casos viene con la experiencia. Se llama intuición, pero realmente es porque tienes experiencia. Pero bueno, está muy bien utilizarla. Pero hay que formarse también. Y para eso hay también gente más experta que te ayuda a eso. Y no solo gente de marketing, porque hay muchísima gente de diseño, de todo tipo de diseño estratégico, que están especializados en ayudar a eso. En cómo tener una visión y cómo llevar un proceso, porque el proceso de innovación no es como igual gente de fuera que no lo ha intentado antes se piensa que es una panda de locos que hacen lo que quieren. No. Es un proceso también muy estricto. Lo que pasa que igual parece más alocado porque haces muchas cosas además cada vez más rápidas y porque es de ideas que alguien se enamora y porque la gente creativa tiene mucha pasión por lo que hace y además lo siente como su hijo. Entonces es difícil distanciarte un poco de eso, pero los procesos son muy estrictos de cómo pasar por fases. Y se pueden aprender. Y se pueden aprender. Eso no naces con el gen de innovador. Hay gente que es más inventor y que tiene muy buenas ideas, pero se puede aprender cómo innovar. Y luego hay muchísimas metodologías, tampoco hay una. Yo he trabajado mucho en lo que últimamente se ha llamado Design Thinking, y cómo trabajar así. Y para mí es que ya ni lo pienso. Y hay veces que incluso la gente me pregunta, no, pero exactamente qué herramienta utilizas. Y para mí, obviamente... ¿El Design Thinking exactamente qué es? Buena pregunta. ¿Es que lo tienes tan asumido que piensas así? Es que es eso. Yo, por ejemplo, incluso ahora lo voy a definir y habrá gente que escuche esto y dirá, pues totalmente erróneo. Yo voy a decir tú tienes mucha experiencia, tú puedes hablar perfectamente. Yo voy a decir mi definición de cómo la hemos usado y es utilizar muchísimo lo que comentaba al principio, el usuario en el centro. Ahora ya no sirve el usuario porque el planeta tiene que estar ahí también, porque no lo podemos cargar. Pero la idea de conocer al usuario y de cómo le puedes dar
una oferta que mejore su vida, pero que ellos también estén dispuestos a pagar por ella. Entonces, es empatizar mucho con ellos y desarrollar ideas. Cada vez se hace mucho más en Agile Format y todo lo que quieras para ir rápido, con los conocimientos que tienes, no solo del usuario, luego hay que juntar también cuál es la empresa, cuál es el propósito, la estrategia, o cómo lo utilizas para sacar una estrategia. ¿Y qué recursos tienes? Claro. Porque tienes que ser real a lo que tienes o lo que puedes. Claro, también es verdad que ahora estamos poniendo como ejemplo una grandísima corporación con mucho potencial para este tipo de cosas y que no siempre se da ese caso, pero bueno, a pequeña escala se puede... Se puede hacer. Yo entiendo, no se tienen el mismo presupuesto, pero yo creo que mucha parte viene en el mindset y la cultura que hay en la empresa. Y desde arriba tienen que creer en la innovación, si no, está crudo. Sin ese apoyo... No. Sin ese apoyo no se puede, porque la innovación necesita apoyo y recursos. Y ya hay casos que necesitas tiempo también. No se sacan cosas de un día para otro y ya está, ya funcionan para siempre. Es que para mí lo de la innovación no es cuestionable. Y es algo que te lo tienes que plantear. Obviamente hay veces que igual puedes aportar más y hacer más actividades de innovación, pero tendría que estar siempre ahí. Porque si no, van a pasar cambios en la sociedad que te van a afectar y te pueden cambiar tu modelo de negocio de un día para otro. Entonces, tienes que estar preparado también para ello. Entonces, el cómo, ya sé que siendo emprendedor, me imagino, se utiliza todo el tiempo en sacar esa idea que tienes porque tienes que llevarlo a cabo. Pero seguro que van saliendo ideas que no las puedes ejecutar, apárcalas, pero no las olvides. Ponlas en el parking y cuanto más vayas conociendo de tus consumidores y de cómo va, si has lanzado, por ejemplo, un producto o un servicio, todo lo que vas aprendiendo, utiliza ese aprendizaje para hacerlo mejor. Porque a veces yo creo que puede pasar que se hacen las cosas como se ha hecho siempre, que es fenomenal, es a corto plazo, porque el cambio lleva esfuerzo. Pero ya digo, también la cultura es importantísima. Y lo bueno de las startups es que, como empiezan de cero o de poco, o no es una empresa muy grande, ahí es donde pueden empezar con la idea de innovación desde el principio. Entonces, toda la gente que se les vaya uniendo tiene que tener ese mindset. Es más fácil que estar en una corporación que tienes que transformarla, que se puede hacer, pero eso lleva más tiempo, porque tienes que convencer a más gente de trabajar de forma diferente y de cómo atacar problemas, y también problemas muy complejos, para utilizar tu creatividad y sacar mejores soluciones. Claro, es como cambiar una estructura mucho más sólida y que está formada de otra manera. Entonces, sí que es un cambio más lento quizá, ¿no? Por naturaleza es más lento, porque cambiar el comportamiento de las personas no es fácil, pero se puede hacer. A veces cuesta más tiempo y más esfuerzo, pero es posible. Y yo te quería preguntar, tú ahora estás en España, has vuelto a España, y estás de alguna manera mentorizando, ayudando a empresas en ese camino de la innovación. Sí. ¿Tú cómo estás viendo el ecosistema español en las startups que estás tratando, en las empresas que estás tratando? Aquí tengo que ser muy sincera. Acabamos de llegar, estamos empezando y para mí el mercado español es totalmente nuevo. Porque aunque soy española, aunque he vivido 5 años en Barcelona entre medio, pero estar en Lego es estar en una burbuja de todo, de innovación, de todo. Entonces, lo que estoy viendo aquí es que hay mucho interés por la innovación. Me da la impresión de que igual se está haciendo menos de lo que se podría. Tengo la intuición de que el potencial es bestial. Entonces, lo que quiero ver es cómo se puede echar una mano a que no solo sean ideas, sino que se puedan ejecutar. Y que hay empresas y también organizaciones, no solo empresas, como te he dicho antes, que vean factible el que se pueden hacer cosas nuevas. Pero lleva un proceso también. Y entonces, lo interesante es cómo buscar lo que se llama quick wins
para sacar algo que rápido, motive. que motive y que la empresa o la organización pueda ver A corto plazo. a corto plazo, no solo pensar a largo plazo, pero también lo importante es intentar entender cada empresa y lo que necesita ella. Al fin, en mi caso, en estos momentos, mis usuarios serían las empresas con las que voy a colaborar. Les tengo que entender, tengo que intentar entender su cultura, qué es lo que hacen, cuáles son sus usuarios, cuál es su propósito, cómo les puedo yo ayudar de una mejor forma. Realmente en estos momentos estoy haciendo más propuestas de proyecto en el extranjero que aquí. Ajá, sí. Pero acabamos de aterrizar. Entonces, yo lo que espero es poder ayudar a más empresas de aquí a ver luz y a ver posibilidades y oportunidades de crecimiento. Y sobre todo porque lo que llevamos en nuestra mochila son los 25 años de experiencia innovando con empresas como Lego, con Stokke, y luego no solo con ellas, sino con todas las colaboraciones que hemos hecho. Eso también me interesa saber. Mientras estabas en Lego, sí que teníais colaboraciones con otras empresas, ¿no? O sea, hacíais... Se han hecho muchas. Entonces, que hayamos colaborado directamente, obviamente colaborar con agencias externas. Yo estaba en IDEO 3 semanas trabajando con ellos en Palo Alto, dentro del equipo, en diferentes ocasiones. Pero luego trabajando... ¿Para un proyecto concreto? Para un proyecto y hacer una sesión de innovación con el equipo de Front-End Innovation de Nike en Portland, hace años también, para intentar ver oportunidades comunes. Nike y Nike o con Adidas, o con Lucasfilm, o con Warner Brothers, o con universidades, también en Japón, en Singapur, en muchos sitios. Entonces, con muchas empresas han sido la idea de cómo encontrar ese campo entre las dos empresas donde se puede innovar conjuntamente y que sea de valor para los dos. Que eso es también cómo hacer alianzas, porque tú no puedes, en muchas ocasiones tú no puedes hacer todo. Hay otros que son expertos en otra cosa y te viene bien y es mejor aliarte que no intentar montar algo en paralelo. Exacto. Que no va a llegar igual al nivel porque ellos tienen otro... Y tienen más conocimiento y más si tienen ya tiempo en el mercado, obviamente. Qué interesante. No, la verdad es que tienes una experiencia brutal. Me parece que tienes una visión holística de la innovación y que, bueno, y quizás dentro de unos años, ojalá podamos volver a repetir la entrevista y me cuentes cómo estás viendo el mercado español, si ya lo estás trabajando. Ya te digo, ahí me encantaría, y además poder hacer proyectos pequeñitos, medianos, grandes, pero todo se empieza por lo pequeño. Hay muchas veces que si se aspira a los grandes proyectos, que es fenomenal porque tienes más recorrido, pero hay que conocerse también y ver cómo se funciona y cómo se puede trabajar y dónde se puede añadir valor. Porque yo no puedo añadir valor en todo. Yo tengo mi área de especialización y ahí es donde la creación de oportunidades, de producto, de nuevos servicios, conociendo al consumidor, es lo que llevo haciendo todo este tiempo. Y luego la otra parte es qué tipo de capacidades hacen falta en esa empresa para poder ejecutar esa nueva oportunidad. Porque hay veces que tienes una buena idea, un buen concepto, pero luego no sabes cómo llevarlo al mercado. O no tienes la gente. Te falta equipo. Te falta equipo. Y ahí es donde hemos estado trabajando estos años también, montando equipos de innovación, de diseño, atrayendo talento, ¿Perfiles muy eclécticos? ¿O qué tipo de perfiles suele tener como ingredientes básicos un equipo innovador? ¿O no es tan necesario la formación como a lo mejor la capacidad o hay la formación experiencia? Que hace falta también. Y yo lo que sí que he visto es, lo mejor es colaborar cuanto más uno a uno. Más cerca. En el ejemplo que yo estaba trabajando, para que sea fácil. El hecho de estar sentados en el mismo espacio, los diseñadores, los ingenieros, los de marketing, de comunicación, eso te hace que te sientas... Es un proyecto, es algo común para todos. Yo cuando empecé en Lego eran todo silos. Entonces, hacíamos los de diseño esto, se lo pasábamos
colaboramos un poco con los de ingeniería, pero bueno, se lo pasamos a los de marketing, hacían la campaña. Así no funciona. Cuanto más integres al equipo, sin mejor. aislar. Exacto. Y ahí es donde eso de estar como con secretismo, si yo hago esto y luego voy a... No. Compartido. Lo mejor es compartido para que unos se inspiren de los otros para cómo hacerlo de una mejor forma. Y ahí yo creo que... Espero que mucha gente trabaje de esa forma. Pero para mí esa experiencia ha sido la mejor. Porque además te inspiras muchísimo. Si estás siempre rodeado de la misma gente, es muy aburrido. No entra nada nuevo, ¿no? Y no te haces retos suficientes. Claro. Y tienes que pensar que lo que tú haces, este producto, tiene que poder ser que se pueda comunicar de una forma simple y que llegue. Entonces hay muchas veces que estás haciendo el test de comunicación mientras tienes el producto, porque así ves si la oferta que tienes la gente la entiende. Es que si no la entiende, olvídate. Claro. Entonces, eso de colaborar con todo el equipo es lo mejor. Y sacar lo bueno de cada uno también. Claro. Qué bien, Marta. Pues nada, bueno, no te quiero robar más tiempo. Te agradezco un montón que hayas venido. Me ha gustado muchísimo hablar contigo y espero que nos volvamos a encontrar y nos cuentes más cosas acerca de todo lo que haces. Me encantaría. Muchas gracias. Gracias a ti. Venga. Os esperamos en el próximo podcast y os prometo un montón de contenidos interesantes de la mano de gente muy, muy top. No os perdáis el próximo podcast de Lanzadera.